Bienvenidos amigos acuaristas, te saluda Rafael Flores desde El Salvador, somos Planeta Blue. En esta ocasión traemos un video muy importante para todos los acuaristas, especialmente aquellos que se inician en este maravilloso mundo de la acuariofilia y que tiene que ver con el ciclo de nitrógeno o lo que también llaman ciclado de tu acuario. ¿Por qué es importante? Porque la razón número uno de muerte de peces en los primeros 30 días de instalado un acuario es por problemas en el ciclado. Así que en esta ocasión te vamos a explicar de una manera sencilla y lo más clara posible en qué consiste ese ciclado, cómo tú lo puedes lograr. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera tiene que ver con todo lo que sucede en el acuario y por qué es que se mueren los peces, 4 o 5 diapositivas, y luego vamos a ver en la segunda parte del video una explicación de qué es lo que tú puedes hacer para que tus peces no sufran o no se mueran en el proceso del ciclado, que normalmente dura 30 días. Así es que bienvenidos, iniciamos. Lo que tenemos que hacer para instalar nuestro acuario es llenar la urna de agua y añadir todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero, pues más importante, el agua, el filtro, la oxigenación. A veces no es necesaria porque el filtro, por ejemplo, un filtro de cascada puede generar suficiente oxigenación, por lo tanto eso es opcional. Si está en un país donde hay cambios de temperatura muy drásticos orientados hacia el frío, necesitamos también un termostato o calentador. Y la lámpara, que también es opcional, el sustrato es opcional y los adornos también son opcionales, pero hacen ver el acuario más bonito. Esos son los elementos que tenemos que añadir antes de añadir los peces. Luego vamos a hacerlo como que nosotros estamos añadiendo los peces para que vean por qué eso no se debe hacer. En el primer día, entonces, nosotros, después de haber añadido el agua al filtro, como dijimos, añadimos un par de peces. Obviamente es lo que estamos diciendo que no se debe hacer, pero para ejemplo lo vamos a hacer. Imaginemos que tenemos un acuario de 100 litros al cual añadimos 2 pececitos goldfish. Eso es lo que normalmente las personas hacen porque van a la tienda y compran su acuario, y en el acuario, la tienda de acuario les vende todo el kit. Les vende el filtro, los adornos, los peces, el acondicionador del agua, etcétera, etcétera. Importante señalar que el agua tiene que estar sin cloro. Así que el agua de la pluma de nuestra casa, el agua potable que tomamos que trae cloro, que generalmente en forma gaseosa, tenemos que dejarlo por lo menos 24 horas para que ese cloro se evapore, porque no es el típico cloro líquido que nosotros conocemos. O le añadimos unas gotas de acondicionador que ya lo venden en la tienda. Luego de eso, de unos minutos, cuando ya se ha eliminado el cloro, se añaden los peces. A partir del día 2 en adelante, hay un elemento que surge, que nace a partir de la descomposición de materia orgánica a través de las branquias de los peces, de las heces de los peces o de la orina de los peces. Se genera amonio, que es un compuesto que en algún momento se vuelve tóxico para los peces. Entre el día 2 hay menos amonio o amoníaco, que en el caso de cuando el pH es alto es amoníaco. Al final son similares. Si el pH es abajo de 7 va a ser amonio, si el pH es arriba de 7 va a ser amoníaco, el compuesto que se genera, que en la medida que va subiendo su concentración puede llegar a matar a los peces. Todo dependerá de la cantidad de peces que tengamos. Entre el segundo y el séptimo día la concentración de amonio va a subir increíblemente y pudiera llegar a matar a nuestros peces. A partir del tercer día empieza a reproducirse la colonia de bacterias que producen el amonio, llegando a un pico hasta el séptimo día. Este séptimo día el amoníaco o amonio empieza a disminuir en concentración porque ha sido transformado a nitrito. Pero el nitrito también es tóxico y también puede matar nuestros peces. Así es que a partir de los 15 días después de haber montado el acuario, ya el amoníaco ya no sería un problema, porque ya toda la colonia de bacterias
está lista para estar consumiendo todo el amoníaco que se genera y transformarlo en nitrito. Ahora, el problema que tenemos entre el día 3 y el día 15 es que en la medida que el amoníaco va disminuyendo, el nitrito va aumentando, y el nitrito es igual de tóxico porque impide a los peces varias de sus funciones biológicas y los puede matar también. Por lo tanto, entre el día 3 y el día 15 son los días críticos donde sus peces pueden morir, ya sea por amoníaco o por picos de nitritos. A partir del día 15, que llega el nitrito a su máximo nivel, estos números son aproximados, todo dependerá, como dijimos, de la cantidad de peces y del volumen de agua en que esté, pero es para que tengamos una idea de cómo funciona. Empieza a disminuir a partir del día 15 la cantidad de nitritos porque hay otra colonia de bacterias que se llama Nitrobacter, que empiezan a consumir ese nitrito y lo transforman en nitrato. Entonces, a partir del día 15 empieza a disminuir la cantidad de nitritos producidos porque las Nitrobacter se encargan de transformar ese nitrito en nitrato, que es mucho menos tóxico. Esas bacterias son de reproducción mucho más lenta que las primeras nitrosomas, por lo tanto debemos esperar esos 15 días para que la colonia se reproduzca. Importante también señalar que yo recomiendo estar añadiendo cada semana o cada 5 días más material para que se descomponga, de tal manera que las bacterias que necesitan el amoníaco también puedan sobrevivir a esto, porque si solo añadimos la primera vez, ya las otras se quedan sin alimento y pueden morir, y eso puede alterar, porque las Nitrobacter dependen de lo que generan las nitrosomas, así que tenemos que estar generando casi como que estuviéramos alimentando a diario, aunque no es necesario, pero sí simular como que estamos alimentando los peces para que se vaya generando toda esa descomposición. Por lo tanto, desde el día 15, que ya hay una colonia de bacterias que va creciendo de Nitrobacter, va a hacer que ese pico de nitrito que se da ahí, que ese sí por seguro podría matar a nuestros peces, empiece a disminuir porque está convirtiendo ese nitrito en nitrato. Por lo tanto, cuando llegamos al día 30, ya tenemos nosotros que todo el amoníaco producido en el acuario por el material orgánico en descomposición es transformado por la colonia de bacterias que ya está estable en nitrito. Y todo ese nitrito es transformado por la colonia de bacterias Nitrobacter en nitrato. Por lo tanto, los niveles, si tuviéramos kits para medir, los niveles nos darían amoníaco 0 y nitrito 0, y el nitrato va a ir aumentando. A partir de ese momento podemos decir que ya tenemos un acuario ciclado, porque ya tenemos las dos colonias de bacterias que generalmente viven en el filtro. Aunque para mí hay una teoría ahí que se los voy a compartir en otro video, pero que sí necesitan circulación de agua para vivir. Para resumir entonces el ciclo, podemos decir que en la primera etapa, entre el día 3 o 2 al día 7, nosotros tenemos una concentración de amoníaco, que es tóxica para los peces, pero que empieza a disminuir a partir del día 7 porque las nitrosomas se encargan de transformarlo en nitrito. Luego, entre el día 5, ya empieza una colonia de Nitrobacter a transformar ese nitrito en nitrato, que es un derivado de nitrógeno mucho menos tóxico que el nitrito. A partir del día 30, entonces ya nosotros tenemos que todo el amoníaco que se produce es consumido por las bacterias que están ahí, por esas colonias que están ahí en el agua y en el filtro. Luego todo el nitrito que esas bacterias producen son consumidos por otras bacterias que se encargan de transformarlo en nitrato. Y a partir del día 30 ya lo único que tenemos es concentraciones de nitrato que van subiendo en el agua y que las solucionamos a partir de cambios de agua, que generalmente se recomienda que sea del 25 al 30% semanal. Ahora, el problema que tenemos aquí es que es muy posible que para llegar al día 30 nosotros hayamos tenido pérdida de nuestros peces, lo cual ocasiona sufrimiento a los animalitos, por supuesto, y no habla muy bien de nuestra responsabilidad. Entonces la pregunta es,
¿Cómo evitamos ese estrés para los peces o esa pérdida de peces sin tener que añadirlos al acuario? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar en nuestro acuario que todo el ciclo se lleve a cabo sin necesidad de la presencia de nuestros peces. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, añadiendo material orgánico a la pecera con el filtro, el agua y todo funcionando como si hubieran peces ahí. En el día 1 añadimos todo y podemos añadir alimento para peces. Lo ideal sería la cantidad de alimento que normalmente le daríamos a los peces que van a poblar el acuario, o podemos también añadir, por ejemplo, un camarón o medio camarón crudo para que se descomponga. Esto va a hacer que se produzca el pico de amoníaco y luego, si el filtro está funcionando, va a hacer que también aparezcan las bacterias que van a alimentarse de ese amoníaco para producir el nitrito y luego para producir los nitratos, las nitrobacter. De esa manera y con paciencia, en 30 días nosotros vamos a tener esa colonia de bacterias sin necesidad de tener a nuestros peces sufriendo esos picos de compuestos nitrogenados que les afectan tanto. Si tenemos esa paciencia, pues vamos a tener peces sanos y agradecidos. La verdad que es el deber ser de los acuaristas. No quiero demonizar a nadie, pero en las tiendas, como a ellos lo que les interesa es vender, muchas veces lo que hacen es que te venden y no te dicen cómo es el proceso, porque muchos clientes ya cuando se les dice eso, pierden la emoción del momento y entonces ya no quieren comprar. Pero lo correcto, si tú quieres estar en este fascinante mundo del acuarismo, es que hagas las cosas como deben ser. Puede ayudar si tú consigues una persona que tenga un filtro, que te comparta material filtrante, que te comparta agua de un acuario reciclado, y eso aceleraría un poco el proceso. Pero lo ideal es hacerlo de la manera que te digo, dejar que el material orgánico se descomponga durante 30 días y luego hacer la introducción de los peces, los cuales ya no van a tener esos picos que tanto los pueden afectar. ¿Y cómo medimos eso? ¿Cómo sabemos si lo que estamos diciendo realmente está ocurriendo en el acuario? Para eso existen kits de equipos que son propios para esas mediciones. Generalmente son químicos en gotas que uno toma agua del acuario, por ejemplo 5 mililitros en un tubo de ensayo que ya viene en el kit, le añadimos una gota de reactivo y este va a volver el agua de un color determinado, lo cual nos va a indicar que hay picos de determinado elemento. Por ejemplo, podemos ir midiendo el amoníaco y podemos ir midiendo el nitrito. También hay kits para medir nitrato y para otros elementos como el pH, la dureza, etc. Entonces, estos kits son muy útiles, pero no tienes necesariamente que hacer ese gasto. Es bueno para aquellos que quieran aprender y saber cómo funciona. Si tú instalas tu acuario, dejas el filtro, a partir del día 1 ese filtro tiene que estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, no se apaga nunca porque las bacterias estas son bacterias aerobias, por lo tanto necesitan mucho oxígeno para vivir y tiene que haber una circulación constante de agua para que ellas se puedan alimentar de toda el agua que pasa por ahí, que trae ya sea el amoníaco o el nitrito. Estas colonias de bacterias se alojan mayormente en el filtro, aunque hay unas que también suelen estar disueltas en el agua o en el sustrato. Por lo tanto, el filtro no es conveniente lavarlo demasiado a conciencia, sino que simplemente se hace un enjuague para evitar que al estar saturado de suciedad deje de circular el agua a través de, por ejemplo, las esponjas. Hay filtros que traen materiales que son propios para las colonias de bacterias, como canutillos cerámicos o biobolas, que precisamente lo que procuran es que vivan las bacterias nitrificantes, que son ambas, las que producen el amoníaco y las que producen el nitrito y las que producen el nitrato, siendo estas, como ya dijimos, nitrosomas y nitrobacter. Entonces, para ciclar el acuario correctamente, ya resumiendo, nosotros tenemos que hacer primero instalar el acuario sin peces, añadir alimento o algún componente que se descomponga, como dimos la idea de un camaroncito crudo, ¿verdad? Para que se descomponga.
y dejamos 30 días con el filtro encendido para que se llegue al pico de amoníaco en la primera semana, al pico de nitrito en los primeros 15 días y luego que este baje, de tal manera que cuando añadimos a los peces ya hay bacterias beneficiosas que van a consumir esos compuestos. Durante ese periodo de esos 30 días no hacemos cambios de agua porque no importa, no es necesario. De hecho sería contraproducente. Y en el día 30 sí cambiamos el 30% de agua porque vamos a tener una acumulación de nitrato que, si bien es cierto, no es tan tóxico, es muy levemente tóxico. Tampoco conviene tenerlo en muchas cantidades porque también puede generar algas. La aparición de algas, poner el agua verde o llenar los vidrios de alguitas que pueden ser verdes, marrones, rojas. Hay varios tipos de algas. Así que ya el día antes de instalar los peces, hacemos un cambio de 30% de agua, añadimos el nuevo 30% de agua por supuesto con anticloro o con el aditivo que se utilice, el acondicionador, y luego añadimos a los peces. Por supuesto que hay que aclimatarlos especialmente por el pH y la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se colocan los peces en un recipiente, en el agua que vienen, y se empieza a añadir agua del acuario sustituyéndola por el agua que ellos traen. El agua que ellos traen no se añade al acuario por si trajera alguna enfermedad, alguna bacteria o algún parásito que no se contamine el acuario. Entonces luego de unos 3 añadidos de agua para que se vaya aclimatando a la misma temperatura y al mismo pH y dureza, entonces ya podemos tomar una red especial para acuarios, sacar los peces y añadirlos al acuario. A partir de ahí podemos decir que hemos ciclado nuestro acuario y ya puedes disfrutar tus peces sin miedo a que mueran o que sufran. Eso es pues para nosotros lo que sería el ciclado del acuario. Ahora, para que el acuario se mantenga ciclado, que esas bacterias no mueran, es importante que el filtro permanezca encendido 24 horas al día, 7 días a la semana. No limpiar el filtro demasiado, como les decía, para que no se vaya esa colonia de bacterias, sino que simplemente se libere de sedimentos y que pueda seguir pasando agua a través de él. No hacer cambios de agua totales nunca, porque entonces alteramos esa colonia de bacterias. Y tampoco añadir demasiados peces nuevos, porque cada pez que añadimos genera compuestos nitrogenados, en este caso iniciando con el amoníaco, para lo cual no hay bacterias que consuman ese excedente. Por ejemplo, si tenemos 3 peces goldfish en un acuario ya ciclado, va a haber una colonia de bacterias que consumen lo que generan 3 peces goldfish. Por más no pueden crecer porque mueren de hambre. Entonces es una estabilidad. Ahora, si nosotros añadimos 3 peces más, vamos a requerir una colonia de 3 veces más de bacterias para que consuma ese exceso de amoníaco producido, y entonces ahí vamos a alterar el ciclo. Por lo tanto, cuando tú quieras añadir peces, hazlo uno por uno para que ese estrés no sea tanto. En todo caso, cuando ya hay una colonia de bacterias, es más fácil que se reproduzcan a que cuando prácticamente no hay nada y que solo algunas bacterias que vienen en el agua potable son las que empiezan a iniciar la colonización del agua del acuario. Por lo tanto, es importante tener eso en mente para evitar alterar los parámetros químicos del agua, y en este caso son parámetros orgánicos que hacen que el ciclo se pierda. Por lo tanto, esa sería la manera de mantener nuestro acuario sano con el ciclo activo y nuestros peces saludables. A partir de ese momento ya tu acuario está ciclado y ya puedes disfrutar a tus pececitos sin ningún problema. Recuerda, hay compatibilidad de peces, no hay que mezclar peces que no van a ser compatibles con otros. Siempre es bueno preguntar, no solo en la tienda, sino a los expertos. Hay muchos grupos en redes sociales donde te pueden aconsejar al respecto. Gracias por tu atención, un abrazo, somos Planeta Blue, síguenos en nuestro sitio web. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, estamos en todas las redes como Planeta Blue, para que puedas aprender más sobre el cuidado de tus peces. Sin embargo, para mí este sería el más importante,
Tenemos un segundo video donde hablamos más en detalle, ya un poquito más aburrido para los que inician, pero para los que están en un nivel intermedio, pues enriquece más para clarificar un poco las dudas sobre este tema. Y tenemos también un tercer video donde nos ponemos creativos y empezamos a simular y empezamos a preguntarnos y si, ¿verdad? Y si añado, y si quito, y si pongo, y si lo hice diferente, ¿qué pasaría? Así que nosotros ahí explicamos con detalle todas las posibles, a partir de nuestra experiencia, por supuesto, todos los posibles errores y todos los posibles aciertos que permiten que tengamos un pasatiempo más que todo para disfrutar y no tanto para estresarnos. Muchas gracias, mi nombre es Rafael Flores, un abrazo, saludos.